Hola, ¿qué tal amigos? En este tutorial completo de HostGator vamos a estar viendo cómo comprar un hosting con dominio 100% gratis paso a paso, y también te voy a enseñar el panel de control para que lo aprendas a utilizar, cómo crear sitios web, cómo hacer copias de seguridad, todas las funciones que tiene lo que es el panel de control. Así que comenzamos. Recuerda que tienes un cupón de descuento en el primer comentario de este video. En cuanto tú le das clic, te manda acá a la página oficial, vas a bajar y vas a elegir el plan que tú quieras contratar. Por ejemplo, el plan personal yo es el que recomiendo si estás iniciando. Recuerda que el plan personal solamente puedes crear una página web. Ahora, si tú me dices, es que yo quiero crear muchas páginas web dentro de mi mismo plan, yo te recomiendo el plan negocios, porque el plan negocios puedes crear páginas web ilimitadas. Entonces ya tú vas a decidir plan personal o plan negocios. Haremos el ejemplo con el plan personal. Vamos a darle clic a contratar ahora. Y aquí viene un punto muy importante. Recuerda que entre más tiempo tú lo contrates, el descuento es mayor. Por ejemplo, si lo contratas a 3 años, te hacen un 80% de descuento. Entonces yo te recomendaría contratarlo a 3 años porque te ahorras bastante dinero. Pero hay muchas personas que me dicen, es que quiero gastar lo mínimo el día de hoy. Entonces, por lo menos yo te recomendaría contratarlo a un año, porque te van a dar acceso a un año de dominio 100% gratis. Tienes un 75% de descuento, lo cual sigue siendo bastante bueno. Entonces acá puedes elegir un año, clic abajo, ir al carrito, y acá ya nos manda un resumen, y como puedes ver acá nos dice ganaste un año de dominio gratis. Aquí ya no tenemos que mover nada. De nuestro lado derecho nos dice cupón aplicado y vamos a darle clic a continuar con la identificación. Después nos manda a que nos creemos una cuenta acá en HostGator. Debes de ingresar tu correo acá, una contraseña y darle clic en crear una cuenta. Después nos mandará a completar nuestro registro. Esto que dice soy empresa, no lo palomees, déjalo vacío y rellena todos tus datos. Una vez que termines, dale clic abajo continuar al pago, y acá en la parte de arriba vas a elegir cómo quieres pagar. Si vas a pagar con tarjeta, PayPal, efectivo, transferencia. Por ejemplo, si pagas con tarjeta, acá ingresa todos los datos de tu tarjeta, y una vez que terminemos vamos a dar clic en finalizar compra para que ya se pueda procesar nuestro pago. Y listo, de esta manera amigos ya has comprado tu hosting acá en HostGator. A continuación lo que vamos a hacer es irnos a la página principal, esta página principal de HostGator, y acá tenemos este icono de persona. Vamos a darle clic, portal del cliente, y aquí amigos vas a ingresar tu correo, la contraseña, y vas a dar clic en no soy un robot, y vamos a darle clic en ingresar para acceder al panel de control. Aquí amigos ya estamos dentro del panel de control de nuestro hosting de HostGator, y lo primero que vemos acá del menú de la izquierda es inicio, y aquí tenemos lo que es un asistente de HostGator. Este asistente es nuevo, pero básicamente acá abajo nos dice lo que nos puede ayudar a crear. Por ejemplo, este asistente te puede ayudar a crear un sitio web, crear correo, marketing, soporte, y acá tienes más. Por ejemplo, crear publicaciones, revisar mi cuenta, configurar dominio, etcétera. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos crear un sitio web con este asistente, basta con, si quieres no lo escribas, simplemente dale clic acá donde dice crear sitio, te va a abrir como especie de chat, y si te das cuenta ahí dice pensando. Entonces ahorita te va a decir que sí, cómo quieres crear el sitio web. Entonces acá dice qué tipo de herramienta te gustaría usar para crear tu sitio web, y tú aquí le puedes ir diciendo, por ejemplo, quiero WordPress o WordPress con IA o otros. Por ejemplo, vamos a elegir WordPress con IA, ahí está pensando, y acá ya me dice, perfecto Susana, vamos a crear un sitio web con WordPress con IA para que sea más fácil y rápido. Y acá dice, por favor dime si ya tienes un dominio o si necesitas que te ayude a registrar uno, y aquí tú le vas diciendo y te lo va a crear. Ahora, no solamente está esto, no solamente lo puedes crear así, esto como te digo es nuevo, pero de nuestro lado izquierdo dice sitios web. Si le damos clic acá, pues vas a ver todos tus planes que has comprado. En este caso yo tengo plan personal, yo tengo 2 dominios, 2 planes personales, y aquí si nosotros quisiéramos crear una página web viene siendo lo mismo, simplemente le daríamos clic acá en este botón azul que dice crear sitio. Desde aquí podemos crear una página web.
Ahora, recuerda que tú puedes administrar tu plan personal. Acá tenemos rendimiento de sitio, cPanel y administrar alojamiento web. Por ejemplo, si le das clic acá a cPanel, se te va a abrir una nueva ventana y en esta nueva ventana es donde puedes administrar muchas otras cosas un poquito más avanzadas de tu plan de hosting. Por ejemplo, los correos. Acá puedes administrar los archivos que hay en tu disco duro. Por ejemplo, si le das clic a administrar archivos, te va a mandar a todo lo que hay en el disco duro. Esta carpeta que dice public.html, si le damos clic, aquí viene todo lo que hay en el disco duro de nuestro hosting para que lo puedas tener presente. Entonces digamos que esto se llama cPanel y es un poquito más avanzado, y esto es lo que se utilizaba antes. Ahorita ya podemos utilizar algo mucho más sencillo. Entonces simplemente lo tachamos, volvemos de nuevo acá y como yo te comento, tú puedes crear un sitio web. Basta con darle clic a este botón azul, crear sitio. Aquí HostGator te va a decir cómo lo quieres crear. Si lo quieres migrar, vienes de otro hosting, puedes darle clic acá o crear sitio. Vamos a darle clic en crear sitio y aquí tenemos muchas opciones. Puedes crear acá un sitio web con inteligencia artificial en WordPress. Puedes crear un sitio web con inteligencia artificial pero que no es de WordPress y que es totalmente de HostGator, es su propio creador. Puedes crear un sitio web con WordPress sin inteligencia artificial o modo avanzado, que básicamente ya lo vas a crear por tu cuenta. Aquí las dos opciones que yo más te recomiendo sería este con inteligencia artificial o este simplemente de WordPress, porque este creador de sitios web con IA todavía es nuevo. Yo lo he probado y sinceramente no te lo recomiendo, ya que todavía no crea sitios web bonitos. Sinceramente crea sitios web un poquito feos y todavía no está terminado. Entonces te recomendaría dos, este y este de acá. Entonces, por ejemplo, supongamos que quieres este, simplemente le das clic acá, crear sitio WordPress. Por ejemplo, yo voy a elegir este de ofertas geniales. Vamos a darle clic en continuar y acá te va a pedir un usuario. Pones el usuario y la contraseña, le das clic en continuar. Aquí te dice que ya está todo listo, empezar ahora. ¿Qué tipo de negocio? Puedes ponerle, por ejemplo, negocio. Y aquí, por ejemplo, puedes crear ya el sitio web. Por ejemplo, el título, por ejemplo, sería Ambana. Descripción del negocio, voy a poner una y aquí puedes elegir el tono, por ejemplo, amigable. Y le das clic en siguiente y ahí la inteligencia artificial está creando un sitio WordPress, pero todo con inteligencia artificial. Entonces así es como puedes crear el sitio web. Acá te dice si quieres multipágina o sitio de una sola página. Puedes elegir el que quieras, le das clic en siguiente y ahorita nos va a dar varios diseños que podemos elegir. Entonces esta opción te ahorra muchísimo tiempo. Si eres muy principiante, utilizando esta opción ya puedes tener tu sitio web sin tanto rollo y en tan solo unos minutos ya vas a estar listo prácticamente para crear tu sitio web. Como puedes ver, lo que te comento, mira, realmente tiene páginas muy bonitas, diseños muy bonitos, muy increíbles, que como te comento en tan solo unos minutos ya están listos. Por ejemplo, este me gustó a mí, entonces simplemente lo eliges, le das clic en siguiente. Como puedes ver, es bastante elegante y le das clic en siguiente para que ya ahorita esté publicando la página web. Vamos a esperar ahorita un ratito porque quiero que veamos esta función a fondo. Y bueno amigos, después de unos minutos ya nos manda al panel de administración que es WordPress. Pero por ejemplo, si acá arriba yo le doy clic en visitar el sitio, ya tengo un sitio web listo y creado. Como puedes ver, es impresionante amigos, porque ya aquí tenemos toda la información de nuestra empresa. Quiero que te des cuenta cómo en tan solo unos minutos ya tenemos el sitio web de nuestro negocio y ya está listo para que se publique amigos. Realmente no tenemos que hacer nada más que simplemente publicarlo y listo. Entonces esta es una de las opciones que me gusta muchísimo de HostGator, porque si incluso no sabes nada de páginas web, ya tienes lista tu web como lo estamos viendo acá en pantalla, ya está listo todo. Entonces amigos, así es como podemos nosotros crear una página web con inteligencia artificial en WordPress. Es la forma más fácil. Vamos a regresar al panel de control. Recuerda que si quieres administrar tu página web, de tu lado izquierdo dice sitios web y acá te va a aparecer lo que es tu plan y el dominio. Por ejemplo, aquí ofertasgeniales.com y acá dice editar sitio.
Si le damos clic a editar sitio, me va a abrir una nueva ventana y me va a llevar al WordPress para que yo pueda administrar mi sitio web. Entonces así es como funciona. Ahora, acá tenemos este apartado que dice estudio, que como puedes ver dice nuevo, y es lo que vimos al momento de iniciar este video, es lo que estamos viendo que aparece en inicio. Y acá el estudio es que puedes crear un sitio web, también te da acceso a crear un logo con inteligencia artificial, plantillas gratuitas en varios formatos y dimensiones personalizadas. Entonces aquí ahorita es gratis, de hecho ahí nos aparece gratis. Si tú quieres acceder, le das clic aquí acceder al estudio, pero si te das cuenta acá nos dice que esto es como pro y tiene 7 días gratis. Entonces aquí si quieres puedes activar la prueba de 7 días gratis, y aquí pues puedes probar sin tarjeta de crédito, le das clic en continuar y ya dice que eres parte de Studio Pro, le das clic en comenzar a crear. Y aquí pues como te comento, puedes tú crear logos. Por ejemplo, acá le das clic crear logotipo y ya puedes describir tu marca, etcétera. Pero si te soy muy sincero, amigos, y realmente quiero ser lo más sincero contigo, yo a esto no le veo una función muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos Canva. Entonces con Canva lo puedes hacer todo, incluso gratis. Entonces si te soy muy sincero, yo esto del estudio no lo recomendaría mucho, porque recomendaría Canva, siéndote sincero. Entonces la verdad es que por eso no vamos a indagar mucho en esto de estudio. Ahora bien, amigos, otro punto acá del menú que sí vale la pena es este de correos. Si le damos clic acá vamos a poder crear correos electrónicos que ya tengan el nombre de nuestro dominio. Entonces acá en correos, por ejemplo, dependiendo del plan que tú tengas, acá tengo por ejemplo yo este plan personal, y acá tengo administrar correos. Vamos a darle clic. Desde aquí yo puedo crear cuentas de correo. Por ejemplo, acá dice lista de correos, crear cuenta, le damos clic y aquí por ejemplo yo le puedo poner un nombre, por ejemplo gerencia@ofertasgeniales.com, y puedo asignar la contraseña. Y aquí le puedo poner la capacidad, por ejemplo 500 megas, o si lo quiero ilimitado, y le damos clic en crear cuenta de correo. Listo, como puedes ver ya se creó la cuenta de correo. Para ver esta cuenta nos vamos acá donde dice correos. Aquí buscamos, por ejemplo, voy a buscar este plan personal ofertas geniales, administrar correos, y aquí ya me aparece gerencia@ofertas geniales. Si tú quieres acceder al correo, dale clic donde dice ver correos, se te abre una nueva ventana. Bueno, en este caso no cargó, me aparece que la página no funciona por un detalle que yo tengo, pero a ti te va a aparecer que tú puedes acceder ya al correo electrónico y puedes enviar y recibir correos. Entonces de esta manera es como puedes crear los correos. Ahora de nuestro lado izquierdo tenemos el apartado que dice dominios, y aquí básicamente podemos administrar todo lo relacionados a nuestros dominios. Puedes ver si está registrado, si está cancelado. Básicamente sería para eso, no hay más configuraciones. También tenemos hospedaje y servidores. Aquí puedes ver los planes que tienes contratados. Como puedes ver, tengo este que dice plan personal, y aquí tenemos las mismas opciones: crear sitio web, configurar correo electrónico, si queremos acceder a ese panel, si queremos modificar la contraseña de ese panel, y aquí si queremos hacer una copia de seguridad. Por ejemplo, vamos a darle clic acá y aquí podemos hacer la copia de seguridad de todo lo que hay en ese hosting. Acá le damos clic iniciar copia de seguridad para que ya la tengamos en el momento que la hemos hecho, que sería el día de hoy, por ejemplo, y ahí va a quedar lo que es la copia de seguridad. Entonces así podemos hacer la copia de seguridad. Y básicamente, amigos, también podemos modificar el plan. Por ejemplo, si tú acá tenemos plan personal, quisieras migrar al siguiente plan, le das clic aquí modificar plan ciclo para que ya puedas subir al otro plan. Y también tenemos este de rendimientos de sitio. Si le damos clic aquí, básicamente nos aparece esto: CND, rendimiento del sitio web. Es decir, que con una CND nuestro sitio web va a funcionar mucho más rápido. Entonces, lo cual está genial, y acá nos dice en cuál está instalado, en este caso en el plan personal mrandres.com. Y tenemos este apartado de marketing que la verdad, si te soy muy sincero, no sirve para nada. Y tenemos enlaces en la bio, que aquí te puede servir para crear un enlace en la biografía, por ejemplo en tu Instagram, en tu Facebook, etcétera.
lo puedes crear desde aquí. Dice elija su enlace único y aquí por ejemplo puedes poner, vamos a poner Andrés, después vamos a dar clic acá ahorita en continuar y acá nos dice acerca de su enlace título, puedes poner por ejemplo productos y aquí una descripción. Estos son, y aquí te aparece cómo va quedando por ejemplo, y puedes aquí añadir lo que es la red social. Por ejemplo, si tienes Facebook, aquí ingresas lo que sería el Face y vas añadiendo las redes sociales y también los enlaces que tú quieras. Y es como te comento, es como un enlace en la bio, pero es para tu Instagram, para Facebook, etcétera. Entonces, como ya lo pudimos ver, amigos, básicamente el panel de control, lo más importante es crear tu sitio web y crear los correos electrónicos. Básicamente eso es lo más importante y que desde aquí puedes ver cuándo es tu fecha de pago, qué dominios tienes, cuáles son las facturas que vas a pagar, etcétera. Básicamente, amigos, así es como funciona todo el panel de control de HostGator por dentro. Espero que hayas aprendido. También cualquier duda escríbela en los comentarios para poder ayudarte. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y recuerda aprovechar el cupón de descuento que tenemos para HostGator en el primer comentario y descripción de este video para que puedas contratarlo al mayor descuento que hay en internet. Nos vemos en el próximo video.